Buenas tardes, mi nombre es Ana Herrera y voy a presentar el trabajo sobre los métodos cualitativos de la investigación de la Cátedra de Metodología de Investigación con la profesora Mercedes Torres. Los métodos cualitativos de investigación fenomenológicos, este fenómeno tiene como objetivo principal describir, comprender e interpretar las experiencias vividas de las personas respecto a un fenómeno particular. Se busca la conciencia subjetiva del individuo sobre el mundo que lo rodea. Estos se clasifican en 4 fenomenológicos clásicos que enfocan a describir la esencia de una experiencia vivida. El feminismo, si bien no es un método fenológico, en sí mismo la investigación cualitativa con personas feministas a menudo emplea métodos como la entrevista en profundidad. La narrativa testimonial utiliza relatos personales para construir experiencias. Los grupos focales reúnen participantes para discutir colectivamente un tema. Los métodos cualitativos etnográficos. Estos métodos se centran en el estudio de culturas prácticas, sociales y significados dentro de contextos específicos. Existen 3 tipos: etnográfico clásico, historias de vida e investigación endógena. El etnográfico clásico implica la inmersión prolongada del investigador en el entorno del grupo estudiado. Se recopilan datos mediante observaciones participantes, entrevistas y análisis de artefactos culturales. Las historias de vida se recoge el relato completo de vida de una persona, destacando como sus experiencias individuales, reflejando procesos sociales más amplios. La investigación endógena, realizada por miembros del grupo estudiado, promueve una mirada interna y respetuosa de la cultura propia. Existen unas diferencias claves entre los métodos de fenomenología y la etnografía. El foco es la esencia de la experiencia vivida en la conciencia subjetiva de la fenología, y de la etnografía la cultura, el modo de vida, la interacción social de un grupo o una comunidad. La pregunta típica: ¿cuál es vivir la experiencia desde? ¿Cómo es vivir en real el grupo en comunidad X y por qué actúan como lo hacen? Técnicas comunes: entrevistas en profundidad escritas, reflexiva, observación participante, entrevistas etnográficas, historias de vida. El objetivo es describir y comprender los significados subjetivos en la fenología, y en la etnografía describir e interpretar una cultura o un sistema social. Características principales de la investigación en acción: participativa, cíclica, transformadora, reflexiva y contextualizada. La participativa involucra activamente a los sujetos en el proceso de la investigación. La cíclica se desarrolla en ciclos de diagnóstico, planificación, acción y evaluación. La transformadora busca generar cambios concretos en la realidad estudiada. Reflexiva promueve el análisis crítico de las acciones y sus efectos. Contextualizada se adapta a las necesidades y dinámicas del entorno específico. Etapas del proceso: planificar, actuar, observar y reflexionar. La planificar se diseña estrategias para abordar el problema. Actuar, se ejecutan las acciones propuestas. Observar, se documentan los resultados. Reflexionar, se analiza lo ocurrido y se ajusta. Método cualitativo, comprensivo y naturalista. Los métodos cualitativos, comprensivos, naturalistas y hermenéuticos se centran en entender el significado de las experiencias humanas en su contexto. Cada uno aporta perspectivas únicas para interpretar la realidad social. El método comprensivo comprende las acciones humanas desde la perspectiva del sujeto, inspirado en la sociología de Max Weber y la fenomenología. Entrevistas abiertas, observaciones empáticas, análisis narrativo. El método naturalista estudia fenómenos en su entorno natural sin manipulación, basado en la idea de que el comportamiento humano solo puede entender su contexto. Observación participante, diarios de... El método cualitativo hermenéutico.
Los métodos cualitativos comprensivos, naturalistas y hermenéuticos se centran en entender el significado de las experiencias humanas en el contexto. El hermenéutico dialéctico, este método integra la hermenéutica, interpretación de los significados, con la dialéctica. Busca la comprensión crítica de los fenómenos, no solo interpreta un texto o una práctica en su contexto, sino que también somete a la crítica las condiciones sociales históricas. El investigador no solo aplica el círculo hermenéutico, sino que introduce un momento de reflexión en la crítica. Un ejemplo es comprender cómo los discursos políticos influyen en la identidad ciudadana. La etnología, fundada por Harold Garfield, este enfoque es una rama de la sociología que se centra en el estudio de los métodos. En los métodos cualitativos hermenéuticos también encontramos el interaccionismo simbólico, que es una perspectiva teórica y metodológica que se enfoca en cómo las personas construyen su identidad. El análisis del discurso es una perspectiva de investigación transdisciplinaria que trata el discurso escrito como la práctica social fundamental a través de cada método que se va construyendo. Objetivo: examinar cómo el lenguaje produce y reproduce significados. Fundamento: influencias de Foucault, técnicas, análisis textual. Y como conclusión, los métodos cualitativos analizados desde la introspección subjetiva de la fenología hasta la inmersión cultural de la etnografía demuestran las riquezas del paradigma interpretativo. Todos convergen en la premisa de la realidad social que es construida, dinámica y contextualizada. Muchas gracias, mi nombre es Ana Herrera.